más, es un placer para mí estar delante de la palabra de Dios como instrumento en sus manos para comunicar un mensaje que Él ha escrito para cada uno de nosotros en esta mañana. Yo espero que el Señor en su misericordia pues pueda aplicar cada palabra que va a ser leída, cada palabra dicha por Él a nuestro corazón. Yo le voy a pedir que busquen en su Biblia una vez más el libro de Efesios. Como la semana pasada les expliqué, estamos predicando esta serie del libro de Efesios, esta serie expositiva, y ya estuvimos viendo el capítulo 1, sus diferentes divisiones, y comenzamos viendo lo que fue el saludo de Pablo a la iglesia de los Efesios, pero además vimos la bendición del Padre. Yo le he titulado esta serie Las bendiciones de su gracia, y en esta oportunidad estamos viendo las bendiciones del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la lectura va a estar enfocada desde el capítulo 1, versículos del 1 al 14, ¿ok? Ahora, yo quisiera que usted conmigo solamente vea este ejemplo, ¿sabe? Este libro y lo que estamos conociendo de la riqueza de su gracia, este pasaje nos recuerda, o me recuerda, cuando uno va a comprar un helado. Usted va a comprar un helado, se para en la heladería y le dice al heladero: deme un helado de Oreo, por decirlo de una manera, ¿no? Y entonces el heladero, usted ve a ese heladero hundir esa paleta en ese cubo de helado, y él va, mientras más profundo ponga esa paleta y deslice, se va haciendo una bola más grande y más grande y más grande, y usted ansiando, y se termina ahí y luego vuelve a agarrar otro poquito, ¿verdad? Hasta que eso llega a nuestra barquilla. Bueno, en la medida que vamos comiéndonos este pasaje poco a poco, las bendiciones de Dios se van haciendo más y más grandes. Así que mientras más profundo sea el entendimiento que tengamos de sus bendiciones, entonces más profundo será nuestra gratitud, más profunda será nuestra alabanza y nuestro servicio a Él. Es necesario entender el enorme privilegio que tenemos, que nos fue dado en su palabra, que fuimos incluidos en su salvación, ese plan perfecto. Y si no lo entendemos, entonces corremos el riesgo de estar viviendo una vida fuera de las bendiciones que Él ya nos ha dado. La semana pasada estuvimos viendo con una mirada al pasado lo que Dios Padre nos ha dado. En este caso, Dios Padre como la fuente de toda bendición. Es importante que usted recuerde que la fuente de donde vienen todas las cosas buenas es Dios. Por eso decimos constantemente que Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Él es la fuente de donde sale y donde brota todas las bendiciones. Pero también vimos la semana pasada, hablamos de que Él nos escogió, y esto es la plataforma para Él empezar a bendecir. Él nos escogió según Él nos escogió, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Eso implica que fue una decisión en el pasado. Él nos escogió. Usted y yo no tenemos nada que ver allí, no habíamos nacido, pero Él ya nos había escogido. Dios nos tiene en su mano y no al revés. Yo no tengo en la mano de Dios, yo estoy en la mano de Dios. Él me ha escogido, pero también vimos el propósito por el cual Él nos ha elegido. Vimos que Él nos ha elegido para que fuésemos santos y sin manchas, es decir, apartados, sin mezclarnos en este mundo, pero que fuésemos a la imagen de Jesucristo. Eso lo vimos comparándolo con Romanos capítulo 8, versículo 29. Vimos también que fuimos escogidos para ser adoptados hijos suyos. Esto es por medio de Jesucristo. Veíamos las implicaciones que esto trae, el ser adoptados hijos suyos. ¿Cuántas implicaciones? Solamente el hecho de no poder mirar al cielo y decir Padre nuestro. Bueno, no lo puedes decir con propiedad si tú no eres hijo de Dios. Pero si eres adoptado hijo de Dios, entonces tú tienes todo el derecho de decir Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí podemos ver muchas implicaciones, pero también vimos que fuimos escogidos para que fuésemos alabanza de su gracia, de su gloria. Hermanos, es mi deseo que podamos conocer el gran honor que nos ha dado Dios
por habernos escogido y hacernos parte de este plan de salvación. Es mi deseo que realmente el Espíritu Santo pueda convencerle a usted, hermano en Cristo, de que espiritualmente usted es rico, de que no tiene necesidad, de que estamos en Cristo y que ya no podemos vivir en esa pobreza espiritual. Y a ti, amigo, que está aquí y que no conoce a Cristo y que me está escuchando por este medio de televisión, me está viendo, te digo que tienes bendiciones en Cristo. Fuera de Él no tienes ninguna. Y si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón, sino ve a Cristo. Vamos a leer el pasaje de Efesios capítulo 1 y lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Siga conmigo la lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y del Salvador Jesucristo y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Dios, te doy gracias, mi Señor, por tu amor y misericordia, Señor. Gracias por tu palabra leída. Te ruego, Señor, que tú apliques a cada corazón de acuerdo a tu santidad, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, lo que quieras decir, Señor, a cada uno de nosotros. Trae, Señor, al pecador ante ti, Señor. Trae salvación. En este momento te ruego, Señor, en el nombre de Cristo también, que me uses como instrumento en tus manos, simple instrumento, Señor, que sea tu palabra la que nos edifique, nos consuele, nos confronte en todo momento, Señor, que no seamos nosotros, sino a ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. A primera vista, lo que nosotros vemos en este pasaje es dos par de bendiciones. Yo quiero ir desgrimiendo todo lo que vamos a ir viendo en este capítulo. Nosotros vamos a ver el primer par de bendición, lo encontramos en el versículo 7, y que nos va a hablar de redención y perdón. Luego el segundo par de bendiciones lo vamos a ver en el versículo 8, donde nos habla de sabiduría e inteligencia. Luego veremos cómo tenemos herencia en Cristo. Y por último lugar veremos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De tal manera que vamos a ir desempacando este paquete de bendiciones poco a poco y vamos a tratar de hacerlo en una hora, así que ténganme paciencia. Primero, el primer par de bendición que encontramos lo vemos en el versículo 7 y dice: en quien tenemos redención por su sangre, perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. El primer par de bendiciones habla de redención y perdón. La raíz de la palabra redención tiene como significado, raíz mejor dicho, el aflojar. Es como cuando uno llega a su casa y está la correa apretada y quiere aflojarse el cinturón para estar más cómodo.
bueno, la raíz de la palabra redención implica desatar, aflojar. Es como cuando un soldado romano llegaba con su cinturón, no tenía la espada y todo eso. Bueno, la raíz de esta palabra implicaba que él se desajustaba el cinturón y quedaba cómodo. Cuando se aplica a los seres humanos, esta palabra nos habla de liberar, libertad de cualquier atadura. Nos habla también de liberar a un prisionero que estaba en esclavitud. También aplica a libertar de manera definitiva, completa, libre de toda condenación. Y es en este sentido que Pablo está aplicando esta palabra redención. Libre de atadura. Está hablando de libertar a una persona. Es como cuando usted llega a un lugar y da su reloj en una casa de empeño y dice, necesito una plata que me dé por este reloj, y luego yo vengo y lo saco. Entonces usted va a la casa de empeño y resulta que usted tiene que pagar un precio para sacar eso que usted ha puesto allí. Bueno, la palabra redención implica esto, implica pagar un precio, pero implica a que haya algo retenido. Entonces, tenemos lo que Pablo, según dice en esta palabra redención, lo que tenemos es a un prisionero que necesita redención, y tenemos también a un redentor que debe pagar para sacar esa persona o ese objeto a libertad. Ahora, yo quiero que ustedes piensen conmigo, hermanos, porque esta palabra es tan importante que va a dominar todo lo que vamos a caminar de aquí en adelante. Esta palabra redención nos lleva a pensar en la esclavitud, porque es en este sentido que Pablo lo está aplicando. Y piensen en un esclavo. Ahora, para que un esclavo fuese esclavo, tenían que pasar una de estas tres cosas. Podía ser esclavo de nacimiento. Si tú eras de padres esclavos y nacías en esclavitud, entonces tú eras esclavo. Podía ser esclavo por guerra, es decir, si otro pueblo venía sobre ti y llevaba cautivo a tu gente, tú podías ser esclavo. Y la tercera razón era por deuda. Tú tenías una deuda con una persona y esa persona tenía el derecho de esclavizarte, tomarte por esclavo hasta que pagaras el precio total de lo que debía. La Biblia nos dice, mis hermanos, que el hombre, el ser humano, usted y yo, estamos completamente esclavos. Que nosotros de las tres maneras somos esclavos, que no tenemos escapatoria. Por nacimiento, nacimos en una raza caída. Y si vemos Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice que por cuanto él pecó, Adán pecó, tú y yo somos pecadores. Todos pecamos. Entonces, por raza, por nacimiento, somos pecadores. Por conquista, somos esclavos. Por conquista también somos esclavos. El esclavo era gobernado por un pueblo que venía sobre ese pueblo. Ahora, entre nosotros gobierna algo que se ha venido sobre nosotros, sobre el ser humano, y lo ha esclavizado, y esto es el pecado. Romanos capítulo 6, 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de obediencia para la justicia? En otras palabras, si usted está obedeciendo al pecado, entonces usted es esclavo del pecado. El pecado en este caso se convierte en el rey y usted en el vasallo, en aquel que es dominado. Nosotros somos esclavos también por deuda. Tenemos una deuda impagable, una deuda que demanda la justicia de Dios. El pecado vino sobre la humanidad y este trajo una rebeldía contra Dios. Y Dios, en su justicia, demanda que el hombre pague por su pecado. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos 6:23? Que la paga del pecado es la muerte. Por donde lo veamos, nosotros somos esclavos y estamos dominados bajo el pecado y la maldición que este traía, que la ley traía. Ahora dijimos hace un momento que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Así lo dice la Biblia en Romanos 6:23. Pero Cristo es el Redentor. Cristo es el que viene a redimir, el que paga el precio que yo no puedo pagar. Cristo es ese Redentor, y dice el pasaje que Él paga no con precio de bolívares, ni plata ni oro, sino dice con su sangre. Nosotros estamos esclavos
Y necesitamos a un redentor. Y entonces Cristo es este redentor, quien paga con su sangre, poniendo su vida en lugar del nuestro. Poniéndose Él en vez de nosotros. Tomando en nuestro lugar. Y así nos da libertad. Usted puede ver la bendición ya de esta palabra redención. El hecho de que usted estaba imposibilitado delante de Dios y que era esclavo, y que Dios ahora, por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, ha provisto el rescate. Y no solamente el rescate, sino liberarnos de la maldición del pecado. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él está diciendo que eso que Él pagó, teníamos que pagarlo nosotros. Pero Él se hizo maldición. Y ahora somos libres de la maldición de la ley. Pero hermano, déjeme decirle algo. Hay algunos por allí que andan diciendo que porque Cristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la maldición de la ley, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos. Que nosotros no tenemos que cumplir la ley de Dios. Déjeme decirles que Dios nos liberó de la ley o de la maldición de la ley. Pero la ley moral sigue estando vigente. Es decir, usted debe cumplir eso que Dios le manda que cumplamos. Por ejemplo, ¿acaso porque Cristo nos libertó, yo puedo hacerme una imagen de un Dios? ¿Acaso porque Cristo me libertó, yo puedo ir y matar a mi prójimo? ¿Acaso porque Cristo me libertó, yo tengo el derecho de ir y robar, de matar? No. Y esa es la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imágenes, guardarás el día, no tendrás el nombre de Dios en vano, amarás a tu prójimo. Todo eso debemos nosotros cumplir. ¿Para qué? Para salvación. No es imposible que nosotros lo hubiésemos hecho, realizar todo esto. Pero hay una ley moral que debemos cumplir. Y Él nos ha liberado de la maldición de la ley, es decir, de la consecuencia que esto traía, la muerte. Por eso Él es nuestro redentor. ¿Cómo lo pagó? Con su sangre. Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos, dice Mateo 20:28. Esa palabra rescate es la misma utilizada en Efesios, redención. Él vino a rescatarnos porque éramos como esa persona que está en el medio del mar, ahogándose sin posibilidad alguna de poder encontrar la orilla. Y entonces Cristo tuvo que venir como el salvavidas, el salvavidas de nuestras almas, a rescatarnos. Hay algunos por allí que dicen que Cristo fracasó. En estos días estaba viendo la televisión, un canal, y esta persona hablaba de Cristo y decía: Cristo fracasó en la cruz. Porque si tuvo que llegar hasta la muerte para tratar de salvar o que la gente se diera cuenta, entonces Él fracasó. Pero yo les digo, Cristo no fracasó. Porque Cristo voluntariamente se dio a sí mismo, se entregó por nosotros. Él no pudo fracasar, sino con la muerte nos dio la verdadera victoria. Porque era eso mismo la paga del pecado, la muerte. Él debía redimirnos. ¿Y cómo lo haría? Éramos esclavos, no teníamos posibilidad alguna. Pero Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Con su muerte. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él lo hizo por voluntad propia. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos un pueblo de Él, su pueblo, celoso de buenas obras. Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, imaginemos por un momento que es un esclavo. Piense un momento lo terrible que era ser esclavo. Esa persona no tenía voluntad, pero no solamente no tenía voluntad, sino que era
maltratado, era vilipendiado, no tenía derecho a sentir, no tenía derecho a decir, no tenía derecho a vivir, sino que su vida dependía totalmente de esa otra persona. El esclavo en su condición de esclavitud no era una persona, era una cosa, era un objeto. La terrible condición del esclavo le llevaba a sufrir mucho, le llevaba a simplemente no tener vida, a estar muerto en vida. El precio que Cristo tuvo que pagar por el esclavo, por usted y por mí, es y fue muy alto. Fue muy alto. No pagó con oro ni plata, no, Señor. Pagó con su sangre. ¿Saben? Muchas personas allá afuera en el mundo, entienden que son libres. Entienden que pueden hacer y deshacer de acuerdo a lo que ellos creen que están haciendo. Pero yo les quiero decir, hermanos, según lo que dice la Biblia, es que el pecado nos ha esclavizado a tal manera, a tal punto, que nosotros no nos damos cuenta que estamos en esa esclavitud. El hombre piensa que él hace de acuerdo a lo que él cree, pero no es así. El pecado le domina. El pecado lo lleva a hacer eso que él no quiere hacer, que luego después se arrepiente porque él no quería hacer eso. Ayer hablábamos de esto con los jóvenes. Nosotros sabemos el mal que hay delante nuestro, y por simple y sencillamente que el pecado que nos domina, vamos detrás de eso porque yo quiero ir y obtener eso que realmente me puede hacer daño. Y estoy consciente de que me puede hacer daño, pero la esclavitud hace eso. Yo obedezco al pecado porque así soy, pecador. Un filósofo dijo una vez, hizo esta pregunta: ¿sabrán los peces que están mojados? Sí, si usted se pone a pensar en esa pregunta, realmente usted diría, bueno, está interesante, pero yo no creo que sepan. ¿Por qué? Porque su medio ambiente o el medio donde ellos se desenvuelven es el agua. Entonces ellos no saben que están mojados. Bueno, así es el pecado muchas veces. Está en pecado constantemente, pero no sabe que está en pecado. Es preciso que nuestro Dios le muestre el pecado y cómo el pecado toma ocasión del ser humano. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, dice, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Gracias a Dios. No fue gracias al hombre, no, gracias a Dios que nos dio libertad, que ahora hemos obedecido a una forma diferente. Gracias a Dios. Y la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para tomar de libertinaje. Es muy diferente la libertad del libertinaje. Hay muchos que toman la libertad de Cristo para vivir sus vidas de acuerdo a sus pasiones. Eso es libertinaje. Nosotros no fuimos llamados a vivir vidas en libertinaje, sino en libertad, en la obediencia que antes no podíamos hacer, en la obediencia a Dios que antes no nos podíamos someter, pero gracias a Dios nos sometemos ahora, gracias a Cristo y a su sacrificio. Saben, hermanos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros. Todo aquel que es de Cristo y está en Cristo y ha sido redimido por Cristo no se pertenece. Iglesia, ponga oídos. Usted no se pertenece a usted mismo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, no se pertenece a usted, le pertenece al Señor. Usted fue comprado por un precio. Gálatas 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No tomemos esta libertad para hacer lo que yo quiero. No tomemos esta libertad para simplemente ir y deshacer al mundo. Tomemos esta libertad. Tenemos esta libertad en Cristo para servir a nuestro Dios. Porque fuimos llamados a libertad. Ya no vivamos bajo esta vana manera de vivir que tiene el mundo. Y que a algunos, mejor dicho, está esclavizando. No deshonremos más el llamado de Dios. No deshonremos lo que Dios ha hecho, viviendo nuestra vida vagamente, sin entendimiento. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados, una vez más. Esa palabra comprado, redimido. No os hagáis esclavos de los hombres. Solo tenemos un Señor y un Salvador, ese es Jesucristo. Si nosotros obedecemos al pecado, entonces nos convertimos en esclavos del pecado. El pecado no tiene ningún derecho sobre nosotros, aquellos que estamos en Cristo. Pero usted se puede someter voluntariamente al pecado. Cuando ni siquiera Él tiene poder, usted le puede dar el poder. ¿Cómo? Bueno, sometiéndome, obedeciendo a las formas pecaminosas y no entendiendo que Él me ha comprado. Hermanos, nosotros estamos vivos gracias a la misericordia de Dios. Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 14. Discúlpeme que estoy yendo bastante rápido, pero es que tengo muchas citas y no quiero dejar de pasar por alto ninguna de ellas, porque es la palabra de Dios que debe hablar. Romanos capítulo 6, versículo del 11 al 14 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es el poder redentor. Ese es el poder que actúa en nosotros cuando nos redimió. Nos redimió por su gracia. Ahora, la pregunta sería, todo esto, ahora soy libre y tengo una libertad plena y no debo tomarla como libertinaje, pero ¿cuál fue la razón? ¿Será que yo era muy bueno? ¿Será que yo era una persona muy destacada y que me merezco esa redención? ¿Será que yo como esclavo era el mejor esclavo dentro de los esclavos? Bueno, la Biblia dice en el versículo 7 de Efesios, la razón, dice, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. La razón está en Él, no en nosotros. Según Él, conforme a las riquezas de su gracia. Si yo dijera, o si la Biblia dijera, de acuerdo a lo que Él tiene, una cosa diferente. Pero conforme, o mejor dicho, si la Biblia dijera que Él nos da de lo que Él tiene, es una parte, algo insignificante. Bueno, yo tengo todo esto, pero yo te doy de lo que yo tengo. Pero aquí dice, conforme a las riquezas de su gracia. Eso implica que como su gracia es infinita, de igual manera se aplica a nosotros esa razón, que Él nos da la redención conforme a su inmensa e infinita gracia. El segundo par de bendiciones las encontramos en el versículo 8. Y el versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. Ahora, hermano, piense en que no solamente nos dio redención y perdón, sino que ahora nos hace partícipes de su revelación.
Fíjense lo que dice el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos dio sabiduría e inteligencia, no solamente redención y perdón, pero ahora nos ha dado este par de bendiciones. ¿Y para qué es este par de bendiciones? Bueno, Dios nos está haciendo partícipe de su revelación. Y Él dice en su palabra que Él nos ha revelado el misterio de su voluntad. Que a sus hijos, aquellos que Él ha redimido y ha perdonado, les dio el conocer el misterio de su voluntad. Imagínense, Dios dándonos a conocer eso. Este misterio que nadie podía conocer a menos de que Él lo revelara, ahora se manifiesta. Ahora podemos leerlo ahí. ¿Cuál es el misterio que Dios nos ha revelado? Y podemos leerlo. Ese misterio que dice Pablo, no lo dice de una manera que está velado ahora mismo, sino que fue develado, que fue mostrado. Hay un misterio de su voluntad que el mundo antiguo no conocía, pero que ahora sí conoce. Y cualquiera puede leerla y poder ver allí el misterio que Dios está hablando. Pero lo que a Pablo está refiriéndose es que los creyentes, usted y yo que hemos creído en Cristo, tenemos inteligencia. La bendición está en que Él nos ha dado inteligencia y sabiduría para poder entender y aplicar el misterio de su voluntad. ¿Qué significa eso? Dios le dio la capacidad al creyente de llegar al corazón, al puro centro de las cosas y conocer las cosas tal y como son, comprenderlas y comprender sus implicaciones, de manera que al nosotros vivamos de acuerdo a la sabiduría e inteligencia. En otras palabras, nosotros podemos vivir de acuerdo a la revelación de Dios. Pero una persona que no es creyente, hermano, puede conocer esta verdad, puede leerla y puede conocerla de manera intelectual, puede tener este conocimiento, pero ¿sabe qué va a pasar? No va a entender las implicaciones de esa verdad. Simplemente va a conocer qué significa el misterio de su voluntad. Va a verlo, ok, ya sé qué significa, pero no vivirá y no podrá vivir de acuerdo a esa revelación porque simple y sencillamente no tiene el Espíritu de Dios, porque no es de Cristo. Entonces cualquier persona puede llegar allá y usted puede ver, hermano, astrónomos, personas que tienen un conocimiento, wow, de lo que es el universo, tremendo. Sin embargo, ellos llegan a la conclusión de que ese fue un polvo, que chocó con otro polvo, y que de ahí salimos todos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo no pueden ver al Dios creador todopoderoso haciendo todo lo que nosotros vemos? Bueno, porque no tienen ni sabiduría ni inteligencia. Usted puede ver a los científicos, usted puede ver médicos viendo toda la anatomía del cuerpo humano. Que si usted se pone a estudiar quiénes somos realmente nosotros como seres humanos y la anatomía, cuántos huesos tenemos, pero quiénes somos dentro de nosotros. Si usted se pone a ver no solamente lo externo, sino lo interno y la complejidad de esta máquina que es el ser humano. ¿Cómo no llegar a la conclusión de que Dios tuvo que actuar? De que Dios todopoderoso, todo sabio, tuvo que actuar. Sino que llegan a la conclusión que venimos de una larva o que venimos del mundo. Bueno, porque no tienen la sabiduría ni inteligencia. No tienen el entendimiento. Su entendimiento está embotado y por eso no entienden. Pero todo aquel que es hijo de Dios, Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para poder vivir y aplicar a nuestra vida eso que nos ha revelado. ¿Ven la bendición? Ahí está la bendición. Versículos 9 y 10, como les dije hace un momento, dice, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Bueno, aquí está revelado. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que te propusiste en ti mismo, Señor? Bueno, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Bueno, ¿qué se propuso Dios? Revelarlo. Bueno, que Él quiso colocar todas las cosas a los pies de Cristo, y a Cristo como cabeza de toda su creación. Así que llegará un día donde todas las autoridades que desafían la autoridad de Dios se van a tener que postrar a sus pies, se van a tener que venir ante su presencia y humillarse ante Dios. No importa cuán sabio tú creas que seas, no importa cuán inteligente tú creas que seas, te vas a reunir delante de la presencia de Dios con muchas personas y vas a tener que doblar tu rodilla y reconocer: tú solo eres Dios. Si nosotros queremos ver una ventanita de lo que estoy diciendo, ahí mismo en Efesios capítulo 1, versículos 20 y 22 dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él dice que la revelación de su voluntad es: Cristo es el Señor de todo el universo, y que en algún momento todos vamos a compadecer ante Él. Y usted que me escucha, que está escuchando y todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo te animo a que veas esta verdad, a que pienses en esta verdad. En algún momento vas a estar en la presencia misma de Dios, en cualquier momento, y toda autoridad que le fue dada a Cristo se hará sentir y demandará una respuesta de aquellas personas que realmente no conocieron a Dios, que creían tener una sabiduría aparte de Él, y Él estará sobre ellos. Cuando todas las cosas aquí frenezcan, dice un himno, y nuestra obra cese ya. Y aunque el himno dice que allá se ha de pasar lista, también Filipenses dice que toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla se va a doblar. El misterio de su voluntad, ese que se propuso antes de la dispensación, en el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando Él lo haya determinado. Y yo estoy hablando hoy aquí, pero puede ser que en un minuto pueda hacer eso, yo no lo sé. 2 horas, un día, un mes, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que su palabra ha de cumplirse. Que pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Y que todo va a venir ante sus pies. Los que somos hijos de Dios tenemos parte de Dios. Tenemos esa bendición de tener sabiduría e inteligencia para comprender esto y actuar de acuerdo a esta verdad. Ahora, el conocimiento de esta verdad no nos debe envanecer, no nos debe jactar y decir: oh, yo soy más grande que todos los científicos, yo soy más grande que toda esta gente que no entiende las cosas. No es para jactarnos, es para simplemente someternos también nosotros a la voluntad de Dios y considerar que yo era eso también antes. Y por eso entonces exaltar a Dios. Ahora, sabiendo todo esto, hermano querido, ¿habrá alguna razón para que vivamos con algún temor del mundo? ¿Habrá alguna razón para que nosotros le temamos a aquello que no sabemos, sabiendo que nosotros ya conocemos que el futuro está en sus manos y que un día reinará y nosotros reinaremos con Él? ¿Tenemos algún motivo para estar tristes o nerviosos o acongojados o descontentos porque no tengo eso que yo quiero, que ya tiene el mundo, o que el mundo lo pasea como que fuese algo de que jactarse? Dios nos ha revelado su palabra, su plan perfecto, para que vivamos sabia e inteligentemente en este mundo. Ellos viven de acuerdo a su ignorancia y por eso se burlan mucho de nosotros. Eso es evangélico, que no sé qué cosa, pero llegará el momento. En algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, todos estarán en la presencia de Dios. Ahora, la pregunta es para usted, cristiano: ¿está viviendo de acuerdo a lo que Dios ha revelado? ¿Se conforma su vida a lo que Él ha dicho?
Efesios 5, capítulo 15 y 18 dice, versículo 15 al 18 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De esta manera paso al siguiente punto, hermano, y es la herencia que tenemos. Nosotros tenemos herencia en el Señor. Esa es parte de la bendición de Dios, de este Dios trino. Y fíjense que la Biblia lo presenta como que algo que ya yo tengo. No es que yo voy a tener, sino es algo que ya tengo. Versículos 11 y 12 dice: en Él, asimismo, tuvimos, fíjense, en tiempo pasado, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas posibles, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Bueno, cuando la palabra del Señor, que fue escrita en griego esta carta, cuando los griegos querían decir algo que era segurísimo, nosotros decimos aquí, eso es como un tiro al suelo. O sea, es imposible que tú falles. Cuando el griego quería decir que era algo seguro, él lo expresaba en tiempo pasado. Entonces, por eso, cuando usted lee la carta, dice que Cristo, habiendo sido predestinado conforme al propósito de su voluntad, dice que en Él así mismo tuvimos, como en el tiempo pasado, tuvimos herencia. Ahora, la herencia, mientras que estemos en este mundo, si usted hereda algo en este mundo, usted puede ser que lo herede con miedo. ¿Por qué? Bueno, si hereda una gran casa, usted va a tener temor de que le gusta lo que no es suyo, ¿verdad? De aquí es la persona que viene a tratar de robarte lo que es tuyo. Si usted recibe una herencia de mucho dinero, usted tiene que tener mucho silencio, calladito, porque no sabe quién escucha y entonces quiere venir a extorsionarlo, ¿verdad? Tiene miedo de recibir una herencia y anunciarla. Bueno, nosotros podemos anunciar nuestra herencia sin ningún problema, porque nuestra herencia, la herencia que tenemos en Cristo, no es esa herencia para tener temor. No, es una herencia espiritual en el Señor que se manifiesta en lo terrenal de la manera en la cual yo vivo. ¿Cómo yo vivo esa bendición? Entonces yo experimentaré esa abundancia que yo realmente quiero. Pero las bendiciones que nos habla el Señor son bendiciones espirituales. Yo no quiero que olviden eso. Lo dijimos la semana pasada. Pero entonces los que somos hijos de Dios hemos de heredar, porque hay uno que heredó primero que nosotros, y este es Cristo. Y ahora nosotros somos hermanos en Cristo. Y dice la Biblia en Romanos 8:17 que si somos hijos, entonces herederos y coherederos con Cristo. Es imposible que los que están en Cristo no reciban su herencia. Es imposible eso. El Dios que nos predestinó tiene el control absoluto de su creación. Él tiene el control de todo, así que todo lo que sucede, todo lo que vemos que sucede, eso acontece según el designio, según Él lo ha anticipado, según su voluntad. Y por esta razón nadie puede frustrar el plan perfecto de Dios. Es decir, hermano, que usted herede en Cristo. ¿Ven la bendición? No debo jactarme de todo esto. ¿Por qué? Porque Romanos 11:36 dice que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces usted debe tener cuidado de decir, cuidado que yo tengo herencia. Debe tener cuidado, porque eso no es para jactarse, sino para dar gloria a Dios. Para esto lo hizo. Como último punto, en esta mañana, quisiera ir al versículo 13 y 14, donde nos habla del sello del Espíritu Santo. O más bien, el sello que es el Espíritu Santo. Dice el versículo 13 así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. Había 3 razones en las cuales se usaba un sello. 3 razones, 3 motivos para usar un sello. Número 1, para autenticar un documento. Si tú querías enviar una carta, tú ponías tu sello y eso era auténtico. ¿Ok? Ese es de mi propiedad, yo ponía mi sello. Ok, ese es un documento que lo firmé yo, es auténtico de Miguel. Número 2, yo tomaba un sello para indicar que era el dueño de eso que estaba sellado. Si yo sellaba una vaca, esa vaca tiene mi nombre, me pertenece. Y número 3, para protegerlo de daño. Yo sellaba algo para protegerlo del daño. Por ejemplo, ustedes se recuerdan cuando Cristo murió y fue a la tumba, a él lo pusieron en la tumba, pusieron una gran piedra y luego sellaron. Roma puso su sello en la piedra. ¿Para qué? Para protegerlo de que no fuera violado. ¿Okay? Entonces, habían esas 3 maneras. El sello entonces en la antigüedad significaba autenticación, posesión, protección. Autenticación, posesión, protección. Bueno, la palabra de Dios está diciendo que Él es el sello que Dios ha puesto en usted. ¿Para qué? Para que seamos genuinos. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en él, entonces es genuino. Él está diciendo que le pertenece a Dios y que será protegido y guardado hasta que reciba la plena protección o posesión de eso que Él está preparando en los cielos. Es decir, usted está garantizado que va a recibir lo que Él ya ha determinado que usted va a recibir. ¿Por qué? Porque Él no selló. Eso está protegido según el sello que es el Espíritu Santo. Recuerden, la palabra allí no dice que el Espíritu Santo me sella, sino que es Dios quien sella con el Espíritu Santo. De tal manera que el sello es el Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Y si usted más adelante pues ve Efesios capítulo 4:30, nos habla de que Él es el sello que nos garantiza esa promesa que se cumplirá. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, lo que dice el versículo 14, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es decir, el depósito que se hace por adelantado para asegurar la compra de algo. Nosotros ya somos redimidos, somos libertados del pecado, pero hermano, sigo viviendo en esclavitud porque el pecado me llama a ser. Yo sigo siendo pecador, sí, pero es un pecador que ha sido redimido por la sangre de Cristo y ahora tiene la posibilidad de enfrentarse al pecado y sometiéndose a Dios, entonces poder quedar libre de ese pecado y no cometerlo. Pero la garantía de que usted va a heredar no está en usted, está en Dios. La tercera persona de la Trinidad garantiza que usted va a recibir lo que Él, el mismo Dios, ha prometido. El anticipo de ese pago fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede fallar eso? ¿Cómo nosotros podemos olvidar por un momento que es Dios mismo quien ha dicho que Él es nuestro sello? El Espíritu Santo quien nos regenera, quien nos convence de pecado, quien nos guía hacia su santidad, quien nos enseña a buscar que somos auténticos y en algún momento de nuestra vida nos pareceremos a Cristo gracias a la obra del Espíritu Santo. Algún día entraremos al cielo y ¿saben quién es el encargado de llevarnos a la presencia de Dios? El Espíritu Santo. Él nos enseña a orar. Yo no sé qué orar, pero dice la palabra que cuando nosotros estamos en Él, yo oro y Él toma mis palabras y las lleva delante del Padre. Él ora, Él toma mis palabras y las lleva delante de Él con gemidos indecibles, impronunciables, que usted y yo no podemos comprender. ¿Cuál es la evidencia de que realmente estamos en Cristo? Bueno, el sello. ¿Y cuál es la evidencia de que estamos sellados? Que un día, hermano, usted oyó la palabra de Dios, la palabra de verdad, el Evangelio, y creíste en Él. ¿De dónde yo saco eso? Del mismo pasaje. Efesios capítulo 1.
Dice en el versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces fuiste sellado. ¿Qué dice? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que debe ser. Ahí hay un orden establecido. Es oír, creer, y de luego soy sellado. Oír, creer, y luego soy sellado. Y esto tiene consonancia profunda con la Escritura. Porque la Escritura dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. De tal manera que yo no puedo oír si realmente la palabra de Dios no es anunciada. Romanos capítulo 10, capítulo 14, 10, 14, dice: ¿y cómo oirán si nadie les predica? Es necesario predicar el evangelio para que esos oídos puedan ser abiertos. Pero déjenme decirles, hermanos, que si usted no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Él. Listo. Y que lo que yo necesito para llegar a la presencia de Dios es oír, creer, oír la palabra de Dios o el evangelio, y entonces creer. Y luego soy sellado. Y ya una vez sellado no se puede quitar el sello. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Toda persona que posee el Espíritu Santo cree en Cristo, y que toda la Biblia y todo lo que la Biblia dice de Él, todo el que tiene el Espíritu Santo y es sellado, amará la palabra de Dios y sus mandamientos, y buscará obedecerle con toda sinceridad. Recuerde, no dije perfección, yo no dije con toda perfección, no, porque estamos sometidos a la carne. Pero ¿sabe qué va a hacer? Luchará con su carne para obedecer eso que Dios nos ha mandado. El que tiene el Espíritu Santo amará al pueblo de Dios y procurará el bien en la medida de sus posibilidades, mostrando el fruto del Espíritu Santo que está en él, de manera que puedan ver el cambio transformador de esa persona que ha creído. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre. Esto no tiene nada que ver con movimientos extraños. Esto no tiene nada que ver con hablar de otra manera. No, esto tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y una de las características del fruto del Espíritu es templanza. Eso implica dominio propio. Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Ven la bendición de Dios? Quisiera aplicar para concluir en esta mañana. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en relación a lo que hemos obtenido? Bueno, según el pasaje dice en el versículo 14, nuestra actitud debe ser para alabanza de su gloria. Ahora entiendo las bendiciones que tengo en Cristo, y por eso yo alabo a Dios. Sigamos corriendo con paciencia, hermanos queridos, porque con toda seguridad llegaremos. Mientras más privilegios tenemos, ¿sabe? Hay más responsabilidad. Pero ¿sabe? Llegaremos al final de la meta, llegaremos. ¿Y por qué? Bueno, porque Él nos ha garantizado eso. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Si Dios hizo todo por mí, nada es demasiado. Nada de lo que yo le dé es demasiado para Él. ¿Saben qué hicieron algunos hermanos en Cristo? Tomaron un tiempo para irse de misioneros a este lugar donde, en Medio Oriente, donde realmente el cristiano no puede pasar. Y ellos decidieron no casarse, porque entendían que el ir ahí a ese lugar y tener una esposa iba a ser sufrimiento para esa mujer y para los hijos que posteriormente tendrían. Y decidieron no hacerlo por el simple hecho de ir y predicar el evangelio a ese lugar. ¿Creen que eso es demasiado? No, no es demasiado. Nada es demasiado para Él. Nuestras vidas no son suficientes para agradecerle. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gran privilegio tenemos nosotros en el Señor, gran responsabilidad.
Pero debemos entender que nada de lo que nosotros podamos darle a Dios podrá ser suficiente. Y a usted que todavía no conoce a Cristo, a usted que me está escuchando y me está viendo, los creyentes gozamos de privilegios, de estos privilegios por escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué seguir en este mundo en esclavitud? ¿Por qué seguir en este mundo en esclavitud? Si Cristo es el redentor de las almas y Él quiere realmente que tú vengas al arrepentimiento, ¿por qué escuchar esto y simplemente dejarlo pasar? Si escuchaste la voz de Dios en esta mañana, no endurezca tu corazón. No endurezca tu corazón. Si has entendido que el único redentor quien puede salvarnos es Cristo, entonces tienes que venir a Él. No resistas más. Llegará un momento que todos estaremos en la presencia de Él. ¿Qué diremos? Recuerden, el misterio de su voluntad es que todo está bajo sus pies. Y Él nos ha ofrecido ese redentor, el redentor de su alma. Entonces ven a Cristo. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por las bendiciones obtenidas en ti, Señor. Gracias por eso que tú estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros como iglesia, Dios. Gracias por las bendiciones obtenidas a través de Cristo, por sus méritos, Señor, por lo que Él hizo en nosotros. Gracias porque tenemos herencias, gracias porque somos redimidos, hemos sido perdonados, gracias porque nos ha dado inteligencia y sabiduría. Gracias porque fuimos sellados y estamos garantizados en ti de que estaremos en tu presencia. Te ruego, Dios, que vivamos de acuerdo a estas verdades, Señor. Y que si alguna persona en esta mañana aún no te ha conocido, Dios, que escuchó tu palabra, que sus oídos fueron abiertos para entender lo que tú estabas diciendo, que tú puedas traerle a tu redimido y que ahora Él muestre frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.